Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. La clase de hoy se llama Edad Media y Pensamiento Occidental para séptimo año básico de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Su profesora que les habla, Rosana Cruz. Antes de comenzar, necesito que busquen un lugar cómodo y tranquilo para evitar distracciones, tener a su alcance los materiales necesarios para la actividad. Objetivo: reconocer principales características y acontecimientos de Europa en la Edad Media. La Edad Media tiene su inicio en la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el descubrimiento de América en el siglo XV. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, nos adentramos en una nueva etapa denominada Edad Media, época de castillos, reyes, nobles, caballeros, etc. La Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendida entre el siglo V y el siglo XV. El concepto de Edad Media nace como necesidad para denominar el tiempo intermedio que se situaba entre la Edad Antigua, asociada a la cultura clásica, y la civilización grecorromana, y la Edad Moderna relacionada con la renovación cultural del Renacimiento y del humanismo. Su inicio se le atribuye a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, dándole fin al periodo de la Edad Antigua o Clásica. En este periodo histórico se caracteriza el predominio del feudalismo como régimen político. En esta etapa también se producen una serie de cambios como el surgimiento de la artesanía, el comercio, las ciudades y la burguesía. La Edad Media se divide en tres periodos: temprana Edad Media, que abarca el siglo V al siglo VII y que se caracteriza por la formación de los reinos germánicos, por el origen del feudalismo, por la consolidación de Bizancio y la expansión árabe musulmán. Luego, la Alta Edad Media, desde el siglo IX al siglo XII, que se caracteriza por la formación del Imperio Carolingio, desarrollando las cruzadas y la maduración y la consolidación del feudalismo. Luego viene la Alta Edad Media, desde el siglo XII al siglo XV, y se caracteriza por la expansión económica y demográfica. Emerge la burguesía, crisis agrícola y hambrunas, resurgimiento urbano y comercial, crisis del feudalismo. A partir del siglo III, por diversas razones, tribus germanas se comenzaron a instalar al interior del Imperio Romano de Occidente, conviviendo con las poblaciones romanizadas. Este asunto se acentuó durante el siglo V. Los germanos traspasan masivamente las fronteras del Imperio Occidente. Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De esta manera comenzaba a configurarse una transformación trascendental del mapa europeo, caracterizado por una fragmentación territorial. Tradiciones que dieron origen a la Europa occidental. La tradición grecorromana es una tradición cultural que se originó a partir de la relación establecida por los griegos y romanos en la antigüedad y que se mantuvo viva en parte importante de los territorios que conformaron el Imperio Romano. A raíz de la convivencia entre romanos y germanos, estos últimos adoptaron algunas de las costumbres romanas. Entre estas destacaban el derecho, que fue la base de múltiples sistemas jurídicos, y el latín, lengua que se mezcló con otras y originó un conjunto de nuevas lenguas conocidas como lenguas romances. Tradición judeo-cristiana. Como el cristianismo se originó a partir de comunidades judías, comparte con ellas ciertos elementos, entre ellos un libro sagrado y credos semejantes. Por esto se puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural,
Con la conversión de todos los reinos germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural. Tradición germana. Los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes y una organización social que tenía como sustento las relaciones personales de reciprocidad y fidelidad. Estos, además, legaron el ideal heroico, el cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, la guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor e incluso económico. El rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Luego del reconocimiento del catolicismo como religión oficial, la Iglesia Católica comenzó un proceso de estructuración y jerarquización para mantenerse en pie y extenderse a pesar de que el Imperio Romano hubiese caído. A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol de líder espiritual, sino también cumplía un rol de jefe político en los territorios de la Iglesia. La conversión de los reyes de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención política de la Iglesia en aquellos reinos. Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la Iglesia se sustentó en una base de fieles. A pesar de que la Europa medieval se presentara como un escenario político fragmentado, la Iglesia Católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente. Ámbitos de poder de la Iglesia Católica. En lo político destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para el papado, cuyo soberano se convirtió en un jefe político con gran influencia en Europa. En lo económico, gracias a su nivel organizativo, se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, capaz de mantener y hacerse de abundantes riquezas. En la vida cotidiana, regía el comportamiento privado y público de las personas. Dios, para los fieles, estaba presente en todas las situaciones de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. En lo social, su visión del mundo legitimó un orden social jerárquico considerado una manifestación de la voluntad de Dios. Así, las jerarquías sociales eran entendidas como naturales e incuestionables y debían prolongarse a través del paso de las generaciones. Esto permitió justificar las profundas desigualdades sociales de la época. En lo cultural, se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante gran parte de la Edad Media, los monasterios y las escuelas católicas funcionaron como centros de desarrollo cultural. En lo espiritual, además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir la doctrina cristiana y administrar sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Estos son algunos de los ámbitos donde la Iglesia Católica obtuvo gran poder durante la Edad Media. Origen del feudalismo y el vasallaje. La fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo sistema de organización política y económica y social denominada feudalismo. Feudalismo fue una forma de organización social política basada en las relaciones entre vasallaje, entre los vasallos y los señores feudales. El vasallaje es un contrato voluntario entre hombres libres pertenecientes a la nobleza, vasallo y señor, de carácter vitalicio y que establecía obligaciones recíprocas. Las obligaciones recíprocas estaban fijadas por la tradición mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos partes. Una, que era el homenaje,
Era un acto de entrega mutua en el que ambos se tomaban de las manos y el subordinado pedía al señor que lo recibiese como vasallo, jurándole fidelidad, ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un beso entre el señor y su vasallo. Y la investidura, que es el segundo momento, el señor se comprometía a otorgar protección, justicia y entregaba un objeto que simbolizaba el beneficio concedido. Por ejemplo, una espada, un puñado de tierra o un cetro que simbolizara el poder delegado sobre el territorio entregado. Economía feudal. La economía feudal se basó en un sistema agropecuario autosuficiente que giraba en torno al feudo. La mayoría de la población era campesina y se dividía en siervos de la gleba, es decir, que no tenían libertad, y villanos, campesinos y libres. Esta época de violencia obligó a pequeños propietarios a entregar sus tierras a otros más poderosos a cambio de protección. La unidad básica de explotación era la villa, una forma de organización de trabajo agrícola. La estructura social, en la cabeza estaba el rey o el senador principal de un territorio determinado, perteneciente a la alta nobleza, compuesta por la familia real y los señores más importantes. Ocupaba los altos cargos políticos y militares. La baja nobleza, compuesta por vasallos, ejercían funciones administrativas y de defensa. El alto clero provenía de la nobleza y participaba de la política y ocupaba los altos cargos religiosos. El bajo clero cumplía labores religiosas, educativas y culturales. El artesanado confeccionaba las herramientas para el trabajo y otros bienes de uso cotidiano como la ropa. Campesinos libres podían arrendar tierras al señor feudal a cambio de tributo y trabajo. En este grupo las mujeres se dedicaban al ganado, al huerto y a la preparación de alimentos. Los hombres al cultivo, al arado de la tierra y a la obtención de leña y madera, entre otras labores. Y los siervos de la gleba constituían el grupo mayoritario del campesinado. Estaban obligados a residir en un lugar determinado y trabajar para un señor durante toda su vida. Además del trabajo agrícola, realizaban labores domésticas. Mentalidad y vida cotidiana medieval. Debido a que el sistema feudal se difundió por parte importante de Europa y permaneció por siglos como el principal sistema de organización, los modos de vida allí consolidados serán un reflejo de la importancia que adquirió la religión, los ciclos naturales y las actividades en torno al trabajo de la tierra en la vida de los hombres y mujeres medievales. Durante la Edad Media predominó una visión teocéntrica del mundo, en la que la creencia en la palabra de Dios y en los dogmas de la Iglesia Católica eran de suma importancia. El sentido de la vida, la muerte y la vida eterna estaban dadas por la religión, y esto se manifestó en muchas expresiones de devoción que eran obligatorias tanto en público como en privado, como por ejemplo arrodillarse, persignarse y cubrirse la cabeza en lugares santos. El trabajo y la vida en familia estaban condicionados. El trabajo, las actividades diarias estaban determinadas por la duración de la luz natural y hasta el siglo XIII por el sonido de las campanas de las iglesias, que eran tocadas regularmente, pues llamaban a los sacerdotes a rezar. Las labores se extendían desde la salida del sol hasta su puesta, por ende las jornadas eran más extensas en verano y más cortas en invierno. Y en el hogar se transcurría la vida familiar y sus características dependían del estamento que pertenecían los miembros. Las viviendas campesinas tenían una sola habitación en la cual estaba la cocina, el salón y el dormitorio.
Los campesinos tenían un pequeño patio trasero donde había un huerto, un corral, un pozo, un horno y una letrina. Las familias de origen nobles tenían mayores comodidades. Luego de haber aprendido un poco más acerca de algunas características de la Edad Media, te invito a que puedas realizar las siguientes actividades. Primero, que realices tu guía. Para completarla, antes tienes que observar atentamente este video. Y luego, la actividad 2, realizar un mapa mental o esquema de la Edad Media. La idea es que realices un resumen de esta época, también conocida como la Edad Oscura. Se le dio ese nombre ya que coincidía justo con la violencia y la irracionalidad, invasiones y saqueos de algunos pueblos sobre otros. Dentro del mapa tienes que indicar el inicio de la Edad Media, el término y el acontecimiento, las características, las etapas y cualquier otra información que tú quieras adherir. Acá te doy algunos ejemplos de mapas mentales o esquemas mentales para que puedas tener una idea y guiarte al realizar el tuyo. Envía tu guía de actividades y la evidencia de tu esquema al correo institucional. Si no sabes cómo enviar el documento, solicita ayuda a alguien en tu hogar. Cualquier duda que tengas, comunicarte con tu profesor a través del mail mencionado. Trabaja con calma y tranquilidad, toma descansos si es necesario. Y recuerda que el saber es la mejor arma. Saludos y cuídate mucho. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un